Hola, 10 de la mañana en La Habana, listos para darles a conocer las principales noticias que se generan en esta isla. En titulares, Cuba avanza en la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala. En las dos primeras jornadas, alrededor de 70.000 personas recibieron el inyectable. Desde las redes sociales, canciller Bruno Rodríguez denuncia manipulaciones sobre libertad religiosa en reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y desde los sitios condominio.cu, Cuba y Países Bajos abordan nexos durante consultas intercancillerías. Soy Gretel Romero. Comenzamos. Bajo estrictas medidas de seguridad, organización, rigor y disciplina, transcurre en Cuba la intervención sanitaria con el candidato vacunal contra la COVID-19, Abdala, que comenzó de forma escalonada el pasado 10 de mayo en territorios y grupos de riesgo del país. Según dio a conocer el Ministerio de Salud Pública en su página web, como parte de este proceso, cerca de 70.000 cubanos ya recibieron el inyectable. La cifra corresponde a las dos primeras jornadas, el lunes y martes. Recientemente, el doctor José Ángel Portal Miranda, titular del sector, señaló que todos los procesos cumplen con los estándares éticos aprobados para las investigaciones en seres humanos, cuentan con procedimientos metodológicos, tienen un plan de aseguramiento y se realizarán de acuerdo con la escalada productiva. Aseguró que la investigación y desarrollo de vacunas cubanas contra la COVID-19 tiene resultados demostrados en sus diferentes etapas de estudios, por lo cual se tomó esta decisión para avanzar en la inmunización de la población. En ese sentido, agregó que avanzar en la vacunación de diferentes grupos poblacionales debe contribuir a la disminución de los enfermos y fallecidos, además de potenciar un posible decrecimiento de la transmisión. Portal Miranda indicó que la intervención sanitaria con carácter temporal se realizará hasta que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos autorice el uso masivo de Abdala y de Soberana 02, el otro candidato vacunal que se encuentra en fase 3 de ensayos clínicos. Esta autorización podría tenerse para el mes de junio y en agosto se prevé haber inmunizado al 70% de la población cubana. Y la comunidad científica internacional insiste en la necesidad de dar seguimiento a los pacientes de COVID-19 luego de haber sido dados de alta. Y es que varias semanas después de salir del hospital, un alto por ciento presenta secuelas que requieren de tratamientos médicos. Pero en Cuba, ¿cómo se comporta esa situación? ¿Cómo se da seguimiento a los convalecientes? El siguiente reporte nos cuenta. Estudios realizados en Cuba dan cuenta de que el 42% de los contagiados con la COVID-19 desarrollan secuelas y el 30% de los pacientes asintomáticos presentan otros padecimientos en semanas posteriores. Así le ocurrió al esposo de Nancy, una capitalina que nos comenta su experiencia porque él no es dado a entrevistas, aunque sí reconoce la importancia de que todos conozcan lo que puede ocurrir. Él pasó sus 14 días reglamentarios y se incorporó a su oficina y trabajó normalmente, pero como a la quinta semana de ser egresado, empezó con dolores fuertes en el hombro derecho. Después se le pasó para el brazo derecho. Luego debutó con dolor en el hombro izquierdo, brazo izquierdo. Luego empezó caderas, la coyuntura entre el hueso fémur del muslo y la cadera. Se fue quedando casi inválido. Esta es una de las tantas historias que conoce el doctor Narciso Jiménez, experto de infectología del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Las afectaciones neurológicas como el trastorno del sueño, caída del cabello, la astenia, es decir, el decaimiento marcado, una astenia y una fatiga que lo mismo es espontánea que después del ejercicio, que le limita la vida cotidiana, pérdida de peso importante, las mialgias, es decir, dolores musculares, que son sintomatologías que limitan su capacidad para realizar sus actividades cotidianas. Ustedes se pueden encontrar pacientes con mucha toma respiratoria, es decir, la disnea, fibrosis pulmonar, es decir, desde el punto de vista cardiovascular, pacientes que previamente tenían una cardiopatía isquémica o son hipertensos, y esas patologías de base
la evolución es a empeorar. Está diseñado en el país por el Ministerio de Salud Pública que a la atención primaria puedan acudir las personas con estos síntomas y recibir el tratamiento para cada caso, insistió el experto. No todo el mundo necesita ir al cardiólogo, no todo el mundo necesita ir al psiquiatra, pero sí es muy importante esa clasificación que debe hacerse en la atención primaria para que esa comisión multidisciplinaria pueda dar la mejor atención posible. El doctor Narciso reitera la importancia de no descuidar estos síntomas post-COVID y acudir de inmediato al médico porque en muchos casos duran meses y pueden derivar en otras dolencias. Nosotros tenemos pacientes seguidos en la consulta que ya tienen más de un año de evolución. Y algunos durante 6 meses, durante 5 meses, siguieron sintiendo esa sintomatología. Y no sintieron mejoría, por ejemplo, la caída del cabello está en una media de 3 meses. Crea ansiedad a cualquier mujer, por ejemplo, voy a poner que durante 3 meses se le esté cayendo el cabello. Eso genera a su vez que empeora el trastorno del sueño, la ansiedad, etcétera, la inseguridad. Adoptar las medidas para prevenir el contagio sigue siendo el mejor antídoto ante historias de secuelas y pérdidas humanas por la COVID-19. Como es habitual, actualizamos cifras sobre la situación epidemiológica en el territorio nacional. El Ministerio de Salud Pública reportó al cierre de este miércoles 1.186 pacientes positivos al virus SARS-CoV-2. De esta manera asciende a 120.561 la lista de confirmados con la COVID-19. En esos momentos, 6.234 se encuentran activos. En las últimas 24 horas fallecieron 10 personas para un total de 778 decesos. Otros detalles en próximos espacios informativos de Cuba Visión Internacional. Ahora vamos a hacer una pausa en la emisión. Al regreso buscamos otras noticias en redes sociales y sitios condominio.cu. Siga con nosotros. Las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. De vuelta para revisar en este segundo momento de la emisión las redes sociales. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció en Twitter que Estados Unidos no tiene la autoridad moral ni política para juzgar a otros estados. Las manipulaciones sobre libertad religiosa tienen como único propósito justificar una política inhumana sin sustento real. Vamos a poner en contexto este mensaje del canciller. El pronunciamiento del diplomático a través de la red social responde a un informe recientemente publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre libertad religiosa en Cuba. Sobre el citado documento, la Embajada de Washington en La Habana publicó también en Twitter que es una prueba clara del firme compromiso de promover y proteger esta libertad fundamental para todos. En un hilo, el ministro de Exteriores ratificó las garantías que demuestran el respeto a la libertad de religión en Cuba. Lo dijo así: ese dominio público que en Cuba existen y funcionan 1.850 organizaciones e instituciones religiosas y asociaciones fraternales, cuya membresía alcanza 1.500.000 personas. Declaraciones del canciller de la isla. Tenemos otras informaciones en los próximos minutos. Siga con nosotros hasta el final. Últimos minutos para realizar un recorrido por los sitios condominio.cu. Prensa Latina dio a conocer que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llamó la atención sobre el impacto del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, acrecentado en medio de la pandemia de COVID-19. Durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el canciller ruso recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas vota anualmente en su mayoría a favor de una resolución en contra de
protesta política estadounidense. Según amplía la nota, Guterres recordó que el pasado año la ONU aprobó una resolución que insta al levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales contrarias a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que Cuba y Países Bajos abordaron la víspera las acciones para celebrar el aniversario 120 de sus vínculos en 2022 y manifestaron la voluntad de avanzar en los aspectos económico-comerciales. De acuerdo con el sitio oficial, las dos partes expresaron su disposición de forma virtual durante la reunión de consultas políticas entre sus cancillerías. Asimismo, pasaron revista a temas comunes en la agenda multilateral, entre ellos el acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea y sus Estados miembros, y la cooperación en el marco de la Organización de Naciones Unidas y sus instituciones. Y concluimos con la actualización sobre una noticia que por esos días acaparó titulares en la prensa: la búsqueda de los restos del escritor cubano Pablo de la Torriente Brau en el cementerio barcelonés de Montjuïc. El sitio de Cuba Debate comunica que los peritos de la Dirección General de Memoria Democrática del gobierno catalán descartaron que exista una fosa común en la zona del cementerio donde el pasado 28 de abril se inició la excavación. Sepa que de la Torriente luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil Española y murió en combate en Majadahonda, Madrid, en diciembre de 1936. A propósito, el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional dialogó con el narrador, periodista, poeta y cineasta cubano Víctor Casaus, quien amplía en el siguiente fragmento sobre los motivos de Pablo de la Torriente para participar en la guerra. La misma manera en que Pablo decide, para terminar ahorita lo que conversábamos, decide irse a la guerra, expresa ese carácter suyo, ¿no? Toda emoción, toda pasión. Que algunos lo calificaron de aventurero en su momento. Exactamente, exactamente. ¿Tú no coincides con ese criterio? No, precisamente a partir de las explicaciones que da Pablo, ¿no? La manera en que Pablo lo decide tiene que ver mucho con él mismo, por supuesto, y con su forma de ser y de hacer. Y es que fue a una manifestación en Union Square, en Nueva York, donde ya Pablo estaba exiliado, a su segundo exilio en Nueva York, en defensa de la República, en agosto del 36, que en julio se había sido el alzamiento fascista. Y cuando Pablo sale de ahí, escribe en una carta: hoy fui a esta manifestación en Union Square y he tenido una idea maravillosa. Me voy a España, a la Revolución Española, a ver allí las guerras, etcétera, etcétera. Y cuando algunos amigos incluso que regresaban a Cuba en ese momento, como Roa, como Ramiro Valdés Dauzá, le decían que creían ellos que él debía venir para Cuba, aprovechando una pequeña amnistía que había para reorganizarse aquí, Pablo dijo: no, ustedes a lo mejor me toman, como tú decías, me toman como un aventurero, como alguien que hace esto en busca así de aventuras y tal, y no, yo voy allí a esa guerra para aprender para lo nuestro algún día y ver cómo un pueblo derrota a un ejército precisamente franquista, fascista en ese momento. O sea que esa es la motivación que lleva a Pablo en su estilo, una decisión tomada así en medio de una manifestación. Así llegamos al final de la emisión Noticias Ampliadas a las 12 de la tarde, hora local. Les recuerdo que estamos activos en las redes sociales de Cuba Visión Internacional.